Hola a todos, a todas, ¿cómo estáis? Vamos con la reseña que tengo que agradecer a Lidia del Tocador de Martina, que me ha mandado una muestra de su perfume, que ya lo ha comprado y me ha hecho el favor de mandarme una muestrecita para poder probarlo y compartiros mi opinión con este perfume. Os voy a contar lo que nos cuentan de él, ¿de acuerdo? Se llama Eternity Flame. Es de Calvin Klein, es un eau de parfum del año 2019 de la familia Oriental Floral. Notas de salida, mandarina, notas de corazón, guisante de olor y notas de fondo, ládano. Pero muchas veces os lo digo y yo creo que de por sí los perfumes no se componen solo de 3 notas, es imposible. Tienen muchísimas más notas, solo nos cuentan un poquito esas principales impresiones de los perfumes para que nos hagamos idea de lo que es. A veces leo por ahí, un perfume minimalista. No son perfumes minimalistas, solo que nos cuentan lo que quieren que sepamos, sobre todo para que los perfumes no sean plagiados nada más salir. Además, cuando lo olemos nos damos cuenta de que es un perfume un poquito más complejo de lo que nos cuentan aquí con estas 3 notas. Es cierto que cuando en su salida, vamos a hacer un momento Jeremy Fragrance. Ahí va, que llega. Hay que, cuando hacemos ese momento Jeremy, tener cuidado, no apuntéis hacia los ojos, que se lía. Bueno, desde luego hay que decir que tiene una salida muy fresca. Desde luego la mandarina está presente, porque lo que sentimos es un tipo de fresco cítrico frutal ligero, pero cuidado, no es súper frutal, no es un perfume que tenga un perfume frutal dulce, no, para nada. Tenemos una salida fresca que luego se va relajando. Tenemos ahí el guisante de olor, la flor de guisante de olor. Y dices, bueno, ¿a qué huele esto? No lo sé. Yo la verdad que no he tomado ese tipo de flor por un lado que digas, venga, la distingo. La verdad es que no es una flor que yo distinga de por sí, pero sí es un aroma en el que, por ejemplo, este tipo de aroma floral es muy suavecito, muy suave en la piel. Es más, cuando se relaja un poquito el aroma de la mandarina en mi piel, lo que siento es como un aroma de ámbar. Es cierto que el ládano es un tipo de ámbar, un tipo de resina, pero incluso metería un poquito los dedos en el enchufe diciendo que es posible que este perfume contenga algún otro tipo de ámbar, ¿no? Es muy interesante. Y desde luego resulta un perfume en el que yo diría que esas trazas, ese aroma que contiene, resulta ligeramente unisex. Ya hay más personas que así lo creen, sobre todo porque es un perfume, entre ese frescor que contiene, no contiene flores que resalten, que identifiquemos un poco más con lo femenino, no distinguimos rosa, no distinguimos jazmín, o sea que aquí tenemos un perfume fresco con un tipo de aroma floral muy ligero, muy llevadero absolutamente para todos, y el ámbar parece muy presente en este perfume. No es un perfume súper pesado, no tiene, por supuesto, maderas, no tiene cosas aromáticas que destaquen demasiado, pero oye, incluso para lo que es la temporada de primavera-verano, hay muchos perfumes unisex o masculinos, así de frescos, que se llevan igual. Por lo cual, incluso a los chicos yo pediría que también lo probaran y nos dieran sus opiniones sobre ello, porque yo lo veo desde luego muy ponible tanto para ellos como para ellas. Sí que me resulta un perfume muy agradable para mí. No es de esos perfumes escandalosos, para nada. Eso sí, duración de al menos unas 7 horas. Aguanta muy bien en la piel, muy fresquito, con una intensidad media, prácticamente media durante todo el perfume. Y se deja sentir y llevar muy bien. Sí que lo llevaría, sí que me lo pondría, pero probablemente lo usaría de diario. Este tipo de perfume no es de esos aromas súper mega especiales para un día súper especial y todo eso, sino de los perfumes que terminas utilizando de diario para trabajar y demás, que desde luego huele muy bien, refresca, ligero,
yo a veces distingo, según las distintas veces que lo he probado, casi un olor ligeramente picantito. No sé si pueda tener trazas de jengibre por ahí escondido, no lo sé. Pero resulta interesante. Por lo cual, ya os digo, tiene frescor y demás, que puede ser interesante. Desde luego, lo han presentado muy bien de primavera-verano, sigo yo con el otoño-invierno, de primavera-verano porque es muy fresco, muy rico y ligero. Así que bueno. Por supuesto, ya os digo que es un poquito también impresión olfativa mía, porque a lo largo de todo, pues vamos viendo cómo los perfumes también evolucionan. Y muchas veces, por ejemplo, en Fragántica, cuando nos ponen estos tipos de perfumes con 3 notas, te pasas a los meses y resulta que los actualizan y les han metido otras notas que ya de por sí tenían y que les dicen, oye, eso no es reformulación, eso es actualización de información. Entonces, bueno, ya os digo que es un perfume más interesante en olores de los que de por sí nos cuentan. Así que merece la pena que lo probéis. Y por supuesto me encantaría que si lo probáis, tenéis ocasión de pasar por una perfumería, haceros un freeze o nos mandan en las revistas alguna muestrecita o algo y lo probáis, que luego me contéis qué os parece, a qué os huele a vosotros, qué sensaciones olfativas os dan y me lo contéis aquí abajo en los comentarios del vídeo. Un beso enorme a todos, hasta pronto.